Conforme nos vamos acercando a la fecha en la que el INDEC dará a conocer el número de inflación del mes de agosto, vamos conociendo también los números distintos, claro, de las consultoras privadas. ¿Y qué dicen hasta el momento? Lo vamos a conversar con Damián Dipache, que ya está conectado con nosotros. Dami, ¿cómo vas? Buen día. ¿Cómo va, Rocío? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, sabemos que este número por este mes daría por lo menos encima de los 2 dígitos, ¿no? Los pronósticos más optimistas ya hablan de un 11%. Yo me imagino una Rocío, año 1991, no sé si existía en esta tierra. ¿Existía Rocío en 1991? No. No existía Rocío en 1991, por eso le vamos a contar parte de la historia. Dale. Marzo de 1991, la inflación fue del 11%. ¿Cuánto sería ahora en agosto de 2023? En el orden del 10,8% es lo que nos da a nosotros. Hay consultoras que le dan entre el 10 y el 12. Quiere decir que Argentina retrocedería 32 años para ver la inflación que va a tener en agosto de 2023. Es el dato más alto que vamos a tener desde aquel momento. Hoy con una inflación que en indumentaria calzado está en el orden del 14%, artículos para el hogar en el orden del 13% y alimentos y bebidas superando el 10,4%, con aumentos muy grandes en categorías básicas. Te voy a detallar algunos, Rocío, si te parece. Sí, por supuesto, sí. Mira, caldos en el mes de agosto aumentó 20,2% promedio ponderado de la categoría. Salsas listas 19,4%. Edulcorantes 17%. Azúcar 16,7%. Crema de leche 16,3%. Cremas dentales 16,2%. Aguas saborizadas con gas 16%. Estos son aumentos mensuales. Son números muy altos. Dami, ¿qué dicen desde el sector? Recordemos que vamos a conocer finalmente esta inflación que, bueno, tuvo además su broche de oro con esta devaluación superior al 20% e incluso otros factores, ¿no?, que venían ya impulsando los números a la alza. Bueno, la realidad que esta inflación de agosto, recordemos que este traspaso a precios se dio en la segunda quincena de agosto, sería piso para el mes de septiembre que estamos transitando. Es decir, que el mes de septiembre probablemente sea más alto que el que estamos viendo en el mes de agosto. Y es preocupante porque efectivamente estamos viendo que la indexación de precios está siendo muy alta en un contexto donde el gobierno además está congelando varios precios de la economía, excepto el caso de la nafta, el caso de prepagas, el caso de los programas de precios cuidados. Efectivamente, en un contexto donde hay un control de precios sobre ciertos servicios o bienes de la economía, la inflación está siendo elevada. Nosotros cuando tomamos la inflación acumulada en 8 meses, es decir, de enero a agosto, azúcar, por ejemplo, nos da 214%. Es un montón. En 8 meses. Es un montón, Dami. Y además lo que conversamos siempre, ¿no? Digo, todos estos productos que conforman la canasta básica, ¿no? Y que la canasta básica alimentaria que determinan un monto, ya hay un número respecto a eso, de que una familia necesitó 30.000 pesos más para poder comprar lo que compraba hace un mes solamente. 30.000 pesos más. Bueno, ese es un gran dato. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es el bono que se le va a dar a los trabajadores? De 30.000 pesos. Quiere decir que cuando vos cobres el bono, efectivamente va a tener un menor poder adquisitivo para vos adquirir la misma canasta de productos. Claro. Pero este es el bono de septiembre. Cuando cobres el de octubre, efectivamente va a tener mucho menos de poder adquisitivo del que cobres, obviamente, en el mes de septiembre. Ahí el dato que tenemos que tener en cuenta es que en el mes de septiembre, hacia fines de septiembre, se van a dar a conocer los datos de pobreza e indigencia. Desgraciadamente va a ser una foto muy mala, pero muy vieja a la vez. ¿Por qué? Porque la foto va a mostrar que efectivamente la pobreza quizás haya ascendido al 48% y la indigencia ha pasado al casi 9-10%. Ese es un dato que efectivamente va a mostrar, reitero, una foto. Cuando transites la película, hoy los datos probablemente sean mayores de lo que se van a mostrar. Bueno, dabas este dato, me quedé pensando sobre el aumento del azúcar, ¿no? Un 200% en 8 meses. ¿Qué conversaciones hay con esos sectores, no? Porque incluso es lo que dice el gobierno a la hora de congelar precios. Ustedes ya aumentaron la rentabilidad, ahora pueden absorber el efecto de la devaluación. Pero pienso, ¿no?, incluso en la lógica de ese producto en particular, ¿qué pudo haber pasado para que aumente un 200% o ahí hay otro tipo de factores? Bueno, mira, azúcar es uno de los sectores donde efectivamente hay un oligopolio, hay pocos oferentes para mucha demanda
que efectivamente también le impactó la sequía. Cuando vos ves los acuerdos de precios con las empresas de consumo masivo, están muy tensionados. ¿Por qué? Porque por una parte vino un acuerdo de paritarias de alimentos en el orden del 140%, a su vez está solicitando el bono, y a su vez no hay garantía de acceso al mercado único y libre de cambios. Claro. Son algunos de los factores con los cuales se tensionó fuertemente el acuerdo. Pero además, si yo te pido que aumentes un 5%, y te estoy, digamos, convalidando ese tipo de cambio fijo para que vos importes, efectivamente, mis proveedores, no yo que vendo el producto final, van a poder tener acceso. Bueno, ayer Massa dio un anuncio de que se están aprobando muchas IRAs a pymes que efectivamente son proveedores de las grandes empresas. Bueno, efectivamente eso alcanza, llega efectivamente a generar tranquilidad y calma en el mercado, es un avance, pero efectivamente, fíjate, desde la devaluación, desde mediados de agosto hasta ahora, recién estamos encontrando algún tipo de vía de solución, ¿no? Claro. El Banco Central de la República Argentina, que haya acumulado dólares, es positivo porque efectivamente podría tener mayor poder para poder entregar a los que importan, ¿no? Coincido con vos totalmente, pero más allá de eso, un producto, ¿no?, de consumo masivo, un aumento de un 200% en ese contexto económico, cuando incluso, bueno, son estas mismas las empresas que dicen que no quieren pagarle el bono a los trabajadores, bueno, es éticamente cuestionable, digo, ¿no? Por lo menos, Dami, hay otro tema también que va a presionar fuerte los bolsillos y que tiene que ver con las boletas de AISA que están llegando, ¿no?, con aumentos importantísimos, ¿no? Duplican o triplican los números de los que teníamos referencia, tal vez. Polémico aumento en AISA. Si un televidente nos está viendo ahora y todavía no le llegó la boleta de AISA de agua, bueno, no se está, digamos, ajustando esa tarifa por el nivel de ingresos, sino por zona geográfica o valor inmobiliario donde usted vive. Ejemplo, los que viven en zona norte de la provincia de Buenos Aires o en zona norte de la ciudad de Buenos Aires son considerados sectores de nivel socioeconómico alto. La pregunta es, ¿yo puedo tener una vivienda valorada desde el punto de vista inmobiliaria alta, pero sin embargo yo tener un ingreso bajo o haber caído en desgracia o haberla heredado esa vivienda, claro, y bueno, no tener otro lugar para vivir? Pero ¿qué es lo que está pasando? Que el sector alto, el 1 de agosto, ya le vino con aumento, es decir, ahora en la boleta de septiembre le va a venir un aumento del 197% en la boleta de agua, y el acumulado desde noviembre de 2022 va a ser de 727%. Es el aumento de servicios públicos más grande que efectivamente están teniendo los usuarios y consumidores. 727% para ese segmento alto. Si una persona es clase media, agosto y septiembre le va a aumentar 80% el agua. Octubre y noviembre 33%. Y en diciembre va a pasar a tarifa plena. Y si es bajo, en agosto y septiembre le va a aumentar 20%, octubre y noviembre 36%. Y en diciembre 2023 y enero 2024, cuando usted corte el pan dulce y brinde por año nuevo, le va a llevar otro aumento, 22% de aumento en la boleta de agua. Qué representativo el caso ese, Dami, que estás dando, porque incluso, ¿no?, ya metiéndonos dentro de la agenda central del Ministerio de Economía, muchas de las políticas o las decisiones que se están tomando van a pasar un poco, ¿no?, lo que tiene que ver con el periodo del gobierno actual, independientemente de lo que pase en las elecciones de octubre, como incluso las medidas, ¿no?, también que se anunciaron. Corrección de precios relativos de la economía es la próxima agenda. ¿Qué son las correcciones de los precios relativos de la economía? Nafta, tarifas de servicios públicos, energía y gas, porque esto efectivamente va a ir a tarifa plena, sí, más agua con este proceso, transporte público, precios cuidados y el precio padre y madre de la economía argentina. ¿Cuál es? El billete, el dólar. Efectivamente también va a tener que tener su movimiento cambiario post elecciones hasta efectivamente que en algún momento se pueda liberar el cepo. Quiere decir, Rocío, que por delante tenemos mucha inflación acumulada, contenida, en un contexto de alta inflación, ¿me entendés? Es preocupante. Además, en un contexto donde el factor determinante de la inflación, que es monetario, todavía hay mucha moneda circulante con caída de la demanda del peso. Por lo cual la agenda del próximo gobierno, el día 1, es ver qué recibe y cómo tiene que corregir todos estos factores de la economía que yo te estoy mencionando, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones actualizadas sobre la inflación para los meses que quede del año? Porque bueno, ya hay varias consultoras que incluso están cambiando los números con este contexto que nos estás marcando vos, Dami.
Bueno, mira, el piso es 145%. Yo escuchaba hoy a la mañana alguna consultora que decía, bueno, proyectamos un 200%. ¿Por qué alguien puede proyectar 200%? Porque ¿a qué tipo de cambio? ¿Qué pasa el 23 de octubre? ¿O qué pasa el 22 de noviembre? Cuando efectivamente vayamos a unas elecciones nacionales o a un balotaje. Bueno, eso efectivamente va a dirimir la inflación de octubre, noviembre y diciembre, que es la que nos falta para cerrar el año. Es muy difícil proyectarla porque la inestabilidad de esas variables es tan grande como la propia proyección para tomarlas en consideración. Claro. Además, el peso, que efectivamente sigue circulando en nuestra economía, ¿va a seguir cayendo su demanda? Fíjate lo que pasó después de la pospaso. ¿Qué es la caída de la demanda del peso? Rocío, vos recibías un peso y lo que querías es ir a comprar al supermercado y no tenías precio para comprar al supermercado, le pasaba al mismo al proveedor, por lo cual eso hacía que varíen más rápido los precios porque todos los pesos circulantes estaban presionando sobre la variación de precio de la economía. Si eso sucede en 2 o 3 ritmos entre octubre y noviembre, la aceleración va a ser fuerte y efectivamente el dato del 145% que yo te dije va a ser el pasado, ¿no? Sí, va a ser clave también la postura de el presidente electo, ¿no? Una vez que se lleve a cabo los comicios sobre estas distintas variables y ver cómo se llega al mes de diciembre, ¿no? Que es sin duda también el otro gran tema, Dami. Toda la gente está pensando, ¿qué pasa si hay un ganador en primera vuelta? Bueno, claro. ¿Aguanta un gobierno 45 días? Si yo te digo que hay un balotaje, bueno, es más cercana a la fecha porque la transición es de un recorrido más corto y ya incluso se puede llegar a adelantar algo de lo que efectivamente va a pasar el 11 de diciembre. Pero el escenario de un ganador en primera vuelta sería bastante complejo, ¿no? Un mes y medio con un mandatario con efectivamente ya no pudiendo gestionar la economía ni la política, por lo cual efectivamente ahí tendríamos un escenario mucho más complejo. Creo que si hay un escenario de balotaje, la transición puede ser un poquitito más elegante. Igual va a ser caótica, Rocío, de cualquier manera, ¿no? Sí, bueno, pero habrá que ver, ¿no? Qué tanto ponen de su parte cada uno de los espacios políticos para, en esta situación que nos estabas contando, se lleve a cabo esa transición, como vos decías, Dami, bueno, de la mejor forma posible. Gracias. Un placer. Beso grande, chacho. Otro para vos, Dami.